radiofónico que nos permite conocer un poquito mejor el funcionamiento de nuestra salud mental y, sobre todo, desmitificar, desestigmatizar determinados momentos de no salud mental e incluso sus tratamientos, ¿no? Lo hacemos con Isabel Moya, psicólogos, y hoy concretamente con ella, con quien encabeza un equipo de profesionales que jueves a jueves se ponen a nuestra disposición. Isabel, muy buenos días. Hola, buenas, Loli, ¿cómo estás? Encantada de saludarte para avanzar a nuestros oyentes una fecha que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. El 30 de marzo es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Dicen que eligieron esta fecha porque es la efeméride de nacimiento de Vincent Van Gogh, un famosísimo pintor que a modo póstumo fue diagnosticado de padecer posiblemente este tipo de trastorno. De él nunca se sabrá porque fue de manera póstuma, pero sí que en la actualidad hay un montón de personas destacadas, famosas, que sí han sido diagnosticados así y que, bueno, tienen su relevancia. Entre ellos Hemingway, Kurt Cobain, Frank Sinatra, Jim Carrey, Lady Di, incluso Britney Spears, Mariah Carey, Mel Gibson, Mike Tyson, Catherine Zeta-Jones, Edgar Allan Poe. Podíamos buscar en todos los ámbitos nombres que conocemos diagnosticados de trastorno bipolar. Cuando digo diagnosticados es muy importante porque, Isabel, me gustaría que nos explicaras qué es esto del trastorno bipolar. No confundirlo con, es que tiene unos cambios de humor, es que un día está bien, otro está mal. Vamos a entrar en el ámbito de la salud mental. ¿Qué es el trastorno bipolar? Pues efectivamente, Loli, como comentas, muchas veces es muy difícil distinguir y, por lo tanto, diagnosticar dónde termina la normalidad y dónde empieza el trastorno, porque hay límites a veces muy difusos entre una persona pues que es ciclotímica, que va alternando diferentes estados de ánimo y ya empieza a ser problemático, con algo mucho más grave como sería el trastorno bipolar. De hecho, se habla de un espectro bipolar, ¿no? Porque hay diferentes tipos catalogados en función de la gravedad y de la alternancia de estos episodios maníacos y depresivos. De hecho, bueno, pues lo que caracteriza, lo que más nos llama la atención para pensar en un trastorno bipolar son esos episodios de manía, que sería, bueno, como lo conocemos muchas veces por el cine, ¿no? Esa grandiosidad, ese ánimo expansivo, esa euforia, una hiperactividad o una actividad motora y de habla desmesurada. Bueno, ahí también muchas veces se mete la impulsividad, la irritabilidad, están acelerados y, por lo tanto, bueno, pues muchas veces llegan a tener conductas bastante arriesgadas, con drogas, con sexo, con compras compulsivas, y además no tienen percepción de riesgo en ese momento, se encuentran mejor que en su vida. Por eso, en esos momentos, muchas veces es cuando dejan la medicación que les regula emocionalmente. Entonces, esto sería como lo más llamativo y lo más característico, pero claro, muchas veces acude un paciente a consulta con una depresión y lo que tenemos es que mirar años atrás en su historia a ver si ha tenido algún episodio maníaco anteriormente para poder hacer el diagnóstico. Digamos que en el tipo 1 de trastorno bipolar, pues con que haya un episodio maníaco en toda regla, ya podemos establecer ese diagnóstico. Puede que haya tenido o no depresión, pero si ha tenido un episodio con todas estas características, pues ya podemos ir apuntando hacia ahí. Luego estaría el tipo 2, que es en el que hay una versión más leve de manía, que se llamaría hipomanía. No llega a cumplir los criterios de un episodio maníaco, pero bueno, pues por ahí van los tiros, ¿no? Y este sí que se alterna con al menos 2 episodios depresivos. Y luego estaría pues ya todo el siguiente espectro, ¿no? De esa ciclotimia, donde se pueden ir alternando unos episodios u otros mucho más leves. Pero fíjate también qué curioso que el 40% de los pacientes que tienen del tipo 1 presentan episodios mixtos, es decir, que los síntomas de ambos extremos coexisten en el mismo momento. Claro, todo esto conlleva muchísimo sufrimiento para la persona y para su entorno. Pierden trabajos, de hecho, aproximadamente el 30% de su vida no pueden estar ejerciendo su trabajo, sus funciones como padres y llevar una vida normalizada, y muchas veces
tienen que llegar a hospitalizarlos porque son un riesgo para sí mismos, para los demás. De hecho, tienen una tasa de suicidios o de tentativas de suicidio mucho mayor que la población general. Es de los trastornos, yo diría que con más tasa de suicidio. Así que sí que es un problema grave que tiene que ser atendido por profesionales y siempre con psiquiatra. Como comentaba el otro día nuestro compañero Cristian, este sería uno de esos trastornos en los que es imprescindible la medicación y el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual mejora, amplifica los resultados, mantiene los resultados, pero sería fundamental que hubiera una estabilización a nivel bioquímico. Entiendo, por lo que has dicho, que son personas, por tanto, que pueden estar, diciéndolo de manera fácil de entender, un día arriba, no, súper arriba, en el mismo día abajo, súper abajo, pero también a lo largo de la misma semana o del mismo mes, momentos de meseta, ¿no? Que para detectarlo, ¿cuáles son los primeros síntomas de alarma? ¿O cómo podríamos, si nos sucede a nosotros mismos o le sucede a un familiar, a un amigo, ponerle sobre el camino de necesitas ir a buscar un diagnóstico? Bueno, realmente es más fácil verlo desde fuera que vérselo a uno mismo, ¿vale? Entonces esto también sería interesante, pues recoger información de su familia, de su entorno más cercano, porque ellos muchas veces pierden esa perspectiva de saber cómo han estado anímicamente. Los cambios no suelen ser, lo habitual no es que sean tan rápidos en un día o en una semana. Un episodio de manía, pues sí, con un mínimo de una semana o incluso 4 o 5 días ya se considera, ¿no? que es un episodio maníaco, pero pueden alternar pues a lo mejor 4 veces al año estos episodios, o sea, y por el medio pueden darse episodios en los que haya un estado anímico estable, normalizado, eutímicos, como diríamos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener esa perspectiva temporal para ir registrando y viendo esos cambios que no tienen unos estresores o unos detonantes claros. No hay un motivo para un duelo que provoque la depresión, no hay un motivo de una ganancia para que se venga arriba la euforia. Y también tendríamos que distinguirlo de las personas que son naturalmente alegres y hiperactivas, ¿no? Con una energía desbordante, pero que son siempre así, ¿vale? Igualmente hay ocasiones en las que una persona deprimida reacciona con la farmacoterapia de una forma maníaca, ¿no? Y se va al otro extremo. Entonces, por todas estas cosas es importante que ante los primeros síntomas esta alternancia de estados de ánimo, esta depresión que no siempre ha sido así y ha tenido épocas pues que estaba muy agitado, muy alegre, con mucha actividad, con muy poca necesidad de dormir y ahora está todo el día cansado, se le ha quitado el apetito. ¿Qué ha pasado, no? Bueno, pues que lo evalúe un profesional rápidamente, porque ya te digo que el diagnóstico no es fácil de establecer en casa. Tiene que ser un profesional con experiencia y cualificado el que determine dónde empieza el trastorno y dónde ha terminado la normalidad. Y una pregunta más, una curiosidad. El trastorno bipolar, ¿con él se nace o se hace o aparece? Quiero decir, ¿hay algún componente genético para ello o es algo que simplemente puede sumarse a la vida de las personas? También me gustaría que me contestara si hay alguna franja de edad determinada donde se ve más visible o puede haber incluso niños con ello. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, se estima que aproximadamente el 83% viene desde la genética. ¿Vale? Aproximadamente el 50% de los pacientes o tienen padres o tienen hijos, ¿no? Descendencia o ascendencia directa con trastornos emocionales y características muy similares. Entonces sí que hay un peso genético muy importante. Aquí es donde vemos que la bioquímica va por su lado y que hay una predisposición que muchas veces, pues eso, solo se puede controlar con fármacos, ¿no? Porque es un problema, pues bueno, en la morfología y estructura y el funcionamiento del cerebro. Entonces, ahí estaría la clave. Por el lado de la edad, pues suele ser una edad de comienzo entre la adolescencia tardía y la juventud temprana, pero se da en pacientes muy jóvenes y se da en pacientes muy mayores. Pero si buscamos una referencia, pues normalmente los episodios vienen antes de los 25 años aproximadamente, el primer episodio, ¿vale? Entonces, cuando aparece un paciente de 50 años
años con depresión y te dice que ha tenido diferentes etapas así en su vida y tal, y rebuscas, a veces te encuentras pues eso, que refiere esta clase de episodios, o sus familiares, sus convivientes, esta clase de episodios en el pasado. Y por último, a la hora de tener a la vista el día del trastorno bipolar, los días D nos tienen que ayudar a visibilizar y a lanzar mensajes, ¿no?, para entender las cosas en la sociedad y actuar respecto a ello. ¿Cuál sería el mensaje que debemos tener en cuenta hoy que hemos conocido un poquito más de lo que es el trastorno bipolar y que lo hemos sacado de esa ignorancia que a veces formamos como colectivo la sociedad y decimos, tú habrás llegado a escuchar incluso que hay gente, es que este es bipolar. ¿Cuál sería el mensaje para entender mejor lo que es este trastorno bipolar y la necesidad de actuación? Bueno, pues creo que el mensaje sería tener un poco de sensibilidad, ¿no?, para ayudar a estas personas que lo padecen y a sus familiares, que es que también lo padecen muchísimo. Entender que es algo que no pueden controlar, que sí que tienen la responsabilidad de acudir a tratamiento y de adherirse a él, pero no siempre son capaces, y que tenemos que estar ahí para acompañarles, para apoyarles. No hay una intencionalidad ni una dejadez, es pues esa bioquímica que va por su cuenta. Entonces creo que darles apoyo tanto a ellos como a sus familiares desde la comprensión es lo que más podría ayudar, ¿no? El no pensar que, igual que ocurre con la depresión, que ya lo hemos comentado otras veces, de chicos, si lo tienes todo para estar bien, ¿cómo? Anímate, ¿no? Pues eso es algo que no pueden hacer, o sea, que es que les estás haciendo sentir más frustrados desde esa falta de empatía y desde esa falta de comprensión de que eso es lo que no pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues apoyo desde la sensibilidad sería, porque además es que es un trastorno bastante frecuente, o sea, se estima que hasta un 6% de la población puede llegar a padecerlo. No es algo que veamos solo en las películas, es algo que a la orden del día, y la gente sufre muchísimo por esto. La gente que lo padece, y como bien has explicado antes, su entorno, sus familiares, sus amigos, sus parejas, llegan a perder trabajos, es algo que por sí mismos no pueden controlar. Yo leía que aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar y es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y a la vez la menos entendida. Así que hoy te agradezco sobremanera, Isabel, que nos hayas ayudado por lo menos a acercarnos a ella, a conocerla un poquito mejor y a tratarla como tal, como enfermedad, para buscar ese diagnóstico, su sintomatología y el tratamiento que, como has dicho, debe ser personalizado y deben actuar desde la terapia y la farmacología de manera conjunta. Muchísimas gracias por todo el aporte de información y por todo lo que hace semana tras semana, que después debo decir a nuestros oyentes que si se lo pierden o quieren recuperarlo o quieren buscar de aquel concreto que escuché pero no me quedó claro, hay un canal de podcast que lo está recogiendo y funcionando muy bien, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos todos estos programas recogidos en todas las plataformas, Spotify, iTunes, iVoox, o sea que cualquier oyente que quiera recuperar esa información, ahí los puede encontrar todos. Solo han de buscar en cualquier navegador, por no decirles concreto, buscan Psicología para Todos, Isabel Moya, y aparece. Tienen todo el listado para recuperar temas y para quitar tabúes, como decíamos al principio, y para quitar estigmas. La salud mental es cosa nuestra y es algo serio e importante. Te mando un abrazo, Isabel Moya, muchísimas gracias. Hasta la